¿De verdad seguimos creyendo que cuando un gobierno decreta un silencio absoluto lo hace por nuestra salud? ¡Qué inocentes somos! La historia demuestra que cuando se activa un protocolo de aislamiento total, la verdadera amenaza casi nunca es la enfermedad que dicen querer contener, sino la entidad que descubrieron mutando en la oscuridad y que simplemente no pueden controlar. Los secretos ocultos detrás del protocolo de aislamiento total. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando las fronteras de una ciudad se cierran por completo, no por un virus, sino porque la física de la realidad se rompió dentro y los de arriba entraron en pánico? Hoy vamos a analizar 5 casos documentados sobre protocolos de aislamiento total que la historia oficial intentó borrar de los registros. 5 eventos donde el confinamiento no fue para salvar a la población, sino para proteger al resto del mundo de lo que nació allí dentro. Analizado al detalle, revelando lo que muy pocas personas se atreven a discutir y basado estrictamente en registros judiciales y archivos históricos desclasificados. Quédate hasta el final, porque el último caso te va a obligar a mirar el mapa de tu propio país con bastante desconfianza. La isla de San Rolando y el informe de 1742. El protocolo de la ceniza blanca en San Rolando. Empecemos cuestionando la pulcra historia marítima oficial. Si revisamos los archivos navales de la corona española, específicamente un expediente olvidado de 1742, encontramos una pequeña isla en el Atlántico que, de la noche a la mañana, desapareció de todas las cartas de navegación. ¿La razón oficial? Ninguna. Simplemente la borraron. Sin embargo, el diario de bitácora del capitán Mendoza revela una realidad bastante más incómoda. El aislamiento no se decretó por una peste ordinaria. El informe describe que los habitantes del puerto dejaron de dormir por completo y desarrollaron un comportamiento idéntico y perturbador. Caminaban en perfecta sincronía hacia el agua durante la marea alta, con los ojos abiertos, fijos en el fondo del mar. Como si atendieran un llamado. Pero el detalle que el gobierno de la época intentó sepultar es que, cuando los soldados enviados a contener la isla intentaron tocar a los nativos, descubrieron que su piel ya no emitía calor, estaba fría como el mármol, y de sus bocas solo salía un silbido constante, similar al de una colmena de insectos bajo tierra. La conclusión aquí es obvia: San Rolando no fue aislada para ser curada. Fue bombardeada hasta que solo quedó piedra calcinada. Porque cuando el enemigo desafía la biología, la única medicina que les queda a las autoridades es el olvido. Los expedientes de Loudun y el convento clausurado. El aislamiento del silencio en Francia. Pasemos ahora al suspenso institucional, ese donde las burocracias deciden qué es real y qué no. En el año 1643, en la ciudad de Loudun, Francia, ocurrió un evento documentado y presenciado por el clero local que obligó al aislamiento inmediato de un convento entero. Las actas judiciales detallan que el mismísimo cardenal Richelieu ordenó tapiar las ventanas y puertas con bloques de piedra, prohibiendo que cualquier palabra saliera de esas paredes. ¿Por qué tanto empeño en callarlas? Los juicios eclesiásticos afirman que las mujeres dentro no padecían una locura común, hablaban lenguas muertas con voces masculinas y trágicas, y sus cuerpos se retorcían en ángulos geométricos imposibles para la anatomía humana. Pero lo que realmente hizo temblar al clero consta en las transcripciones finales. Las monjas pasaron sus últimos 3 meses de aislamiento golpeando rítmicamente el suelo de piedra con las palmas de sus manos. Y no era un golpe aleatorio. Los guardias exteriores declararon bajo juramento que el eco que se escuchaba desde el subsuelo no devolvía un sonido hueco, parecía que algo, desde abajo, respondía a los golpes con el mismo patrón exacto. ¿Te imaginas vivir atrapado sabiendo que el muro que te rodea no está para dejar fuera el peligro, sino para encerrarte con él? Si este análisis te está haciendo dudar de las explicaciones oficiales, dale un me gusta y suscríbete. Nuestra tribu no se conforma con las versiones masticadas que nos vende el sistema. Pasemos al tercer bloque. El expediente del Vaticano de 1906. El caso del Pozo Ciego de Baviera. Hablemos de otra institución experta en guardar secretos. Los archivos secretos del Vaticano preservan un expediente de 1906 sobre un protocolo de aislamiento total aplicado a una comuna agrícola en el sur de Alemania. Y les aseguro que esto no es un cuento de camino, es un registro de autoridad eclesiástica. De acuerdo con los inspectores de la diócesis, la comunidad entera dejó de cosechar la tierra de un día para otro con un único propósito: cavar un foso monumental en el centro del pueblo. El aislamiento se volvió absoluto cuando los aldeanos comenzaron a arrojar al fondo del pozo todos sus objetos de hierro, sus herramientas de trabajo y, finalmente, sus propios registros de nacimiento. Estaban borrando su identidad de la historia.
Lo verdaderamente escalofriante, verificado por los historiadores que analizaron las copias desclasificadas, es que los habitantes no mostraban signos de desnutrición a pesar de no producir alimentos. Sus rostros se habían vuelto pálidos y delgados, pero sus dientes se los habían afilado manualmente con piedras, transformándolos en hileras de agujas. Cuando el ejército bávaro intervino para cerrar el perímetro de forma definitiva, el pueblo estaba completamente desierto. El pozo, sin embargo, emitía un calor denso y un olor a azufre y ceniza humana que obligó a las autoridades a sellarlo con toneladas de hormigón armado. Una estructura que, curiosamente, sigue allí hoy en día, custodiada por instalaciones militares que convenientemente no figuran en ningún mapa turístico. Los juicios de Salem y el Bosque del Norte. La frontera maldita de 1692. A veces el aislamiento no requiere muros de concreto, requiere algo más efectivo, el miedo colectivo y la geografía. Según los testimonios judiciales de los infames juicios de Salem en 1692, las autoridades coloniales decretaron un perímetro de exclusión total sobre una sección específica del Bosque del Norte. Los documentos oficiales de la corte recogen las palabras de los cazadores de la región, quienes afirmaron que los árboles en esa zona no crecían hacia el cielo, sino que sus ramas se retorcían hacia el suelo, como si buscaran enterrarse de nuevo. Cualquier colono que cruzaba esa línea invisible regresaba días después sin la capacidad de reconocer su propio nombre, pero con una obsesión fija, dibujar círculos concéntricos en la tierra con sus propias uñas hasta sangrar. El dato perturbador que la historia oficial ha intentado maquillar como histeria colectiva es que el tribunal ordenó la ejecución no solo de los acusados, sino el sacrificio y entierro de cada animal doméstico en un radio de 5 kilómetros. Crearon una zona muerta que permaneció deshabitada por más de un siglo. ¿Qué habrías hecho tú si te encontraras en la frontera de un lugar donde la misma naturaleza te advierte que dar un paso más significa dejar de ser humano? Dejemos los bosques de la antigüedad y entremos en la era moderna, donde los métodos se volvieron más limpios, pero mucho más oscuros. La paradoja del espejo y la zona de exclusión urbana. Llegamos al caso más peligroso del registro moderno. Las crónicas psiquiátricas y policiales francesas registran que en el invierno de 1947, en pleno sector residencial de París, se activó un protocolo de aislamiento que los vecinos confundieron, ingenuamente, con un ejercicio militar de la posguerra. La intervención se originó tras el hallazgo de una pieza artística sin firma en el sótano de un edificio, un objeto que, sencillamente, desafiaba la física. Las actas policiales describen que el lienzo mostraba una silueta humana difusa que cambiaba de posición según la hora del día. El dueño del lugar, un comerciante local, comenzó a sufrir delirios nocturnos exactamente a las 3 de la mañana, asegurando que su propia sombra se desprendía de la pared cuando las luces se apagaban. El hecho verificado es que, cuando las autoridades ingresaron al inmueble tras 3 semanas de silencio absoluto, el comerciante había desaparecido. Sin embargo, su silueta estaba perfectamente impresa en el yeso de la pared del sótano. Los análisis forenses determinaron que la textura contenía trazas orgánicas de ceniza humana y carbón, como si hubiera sido consumido por un fuego interno que, inexplicablemente, no quemó su ropa. Por supuesto, el edificio fue demolido por completo bajo el cómodo pretexto de fallas estructurales y el sótano fue rellenado con plomo líquido. Una precisión matemática que demuestra que el peligro no era una leyenda urbana, era una realidad material que el Estado necesitaba sepultar. Al analizar estos 5 casos, desde las colonias americanas hasta los sótanos de la Europa de posguerra, queda en evidencia un patrón incómodo. Los protocolos de aislamiento total nunca se activan para salvarnos de un peligro externo, se activan cuando la estructura de lo que consideramos real se quiebra desde adentro, y el gobierno entiende que el conocimiento de esa verdad es muchísimo más peligroso que la destrucción misma. Nos encierran para ocultar su propia impotencia. El miedo, la curiosidad y la sospecha ante lo que nos ocultan es lo que nos mantiene despiertos. Si estás listo para seguir explorando los expedientes que los canales tradicionales prefieren ignorar, déjame un comentario con la palabra protocolo para saber quiénes de ustedes cruzaron la línea de la versión oficial. Suscríbete, activa la campana y recuerda, la historia oficial la escriben los que quieren que duermas tranquilo, nosotros preferimos analizar los registros de los que vieron la oscuridad de frente. Nos vemos en el próximo expediente.